¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra clase más de comunicación y lenguaje. Vamos a trabajar el día de hoy el tema de entre los signos de puntuación, la coma. Vamos a utilizar la página 42 y 43 de su libro. Este video les va a servir para reforzar el contenido ya visto en clase y también para los que no pudieron estar en clase, que no se pierdan de ningún detalle y puedan resolver las páginas de su libro. Muy bien, vamos a comenzar. La coma es un signo de puntuación que representa una pausa más breve que la del punto y se utiliza con frecuencia en todo tipo de textos. Existen varios tipos de coma, entre ellos la coma vocativa, que se utiliza para aislar los vocativos que van en medio de las oraciones. A ver, ¿qué son los vocativos? Los vocativos son las palabras que utilizamos para referirnos a una persona. Pueden ser los nombres o pueden ser las maneras cariñosas o corteses que utilizamos para referirnos a alguien o a algo, ¿verdad? Entonces, quiero que puedan observar en esta parte la primera oración que tenemos como ejemplo. Dice: puede imaginarse, estimado lector, ¿qué sería de nuestros platos sin tomate? En esta oración, la palabra o el vocativo es estimado lector. Entonces, cuando utilizamos un vocativo, también debe ir una coma vocativa, que es la que colocamos después de esta palabra. Podría ser, por ejemplo, cuando nos referimos a alguien por su nombre y le llamamos de esa manera. Entonces, en una oración podría ser, por ejemplo, Pedro, alcánzame mis zapatos. Al hablar de Pedro, al decir Pedro, estamos utilizando un vocativo. Entonces debe llevar una coma vocativa. Ok, el segundo tipo de coma que existe es la coma enumerativa. Esta se utiliza para poder separar las palabras en una enumeración, o sea, cuando hacemos un listado, cuando mencionamos varias palabras o varias cosas relacionadas con el tema. En la oración de ejemplo, leamos, dice: el tomate regresó triunfalmente de la mano de los inmigrantes italianos, franceses, portugueses y españoles. Como pueden ver acá, estamos enlistando las nacionalidades de los inmigrantes. Entonces, utilizamos coma para separar cada una de estas palabras. Ok, ahora también podemos decir que la coma se utiliza para poder separar oraciones breves, pero con sentido completo. Por ejemplo, tenemos acá: el tomate llegó, vio, venció. Esta es una oración breve, que si no le colocamos una coma, pierde un poco el sentido o la forma correcta de redactarla. Por eso debe llevar coma entre cada uno de los verbos que utilizamos. Se utiliza coma también para separar el resto de la oración, una aclaración o explicación. Esto lo utilizamos cuando dentro de una oración vamos a colocar una aclaración o una explicación y luego seguimos con la misma idea que traía nuestra oración. Por ejemplo, en la oración de ejemplo tenemos: esto es así porque, si bien abunda en componentes e ingredientes variados, su elemento central es el tomate. Ok, como pueden ver acá, a partir de la primer coma está la aclaración o la explicación que estamos dando sobre el tomate, que abunda en componentes e ingredientes variados. Y luego, desde esa coma, ya viene de nuevo nuestra idea principal, que era hablar del tomate. También se utiliza coma para separar de la oración expresiones como, por ejemplo, esto es decir, en fin, por último, por su parte, por consiguiente, etc. Ahora, en la oración de ejemplo, dice: por su parte, los ingleses no aceptaron tan fácilmente al tomate. Entonces, como pueden ver en el inicio de la oración, estamos utilizando esta expresión que dice por su parte. Entonces, ahí debemos colocar una coma.
También podemos decir que se utiliza coma para indicar que se ha omitido un verbo. Algunos hablaban de una nueva tendencia culinaria, otros de una verdadera revolución. Aquí en la parte donde colocamos otros y luego la coma, podríamos colocar de nuevo el verbo hablaban, pero sonaría muy redundante. Entonces, por eso utilizamos la coma para indicar que se omitió el verbo, pero como pueden notar, se entiende fácilmente que estamos hablando del mismo verbo hablaban. Ok, ahora con esta pequeña introducción y con estos pequeños incisos en los que pudimos ver para qué se utiliza la coma, podemos resolver nuestras páginas en el libro. Vamos a utilizar en la primera parte donde dice lee el siguiente texto y subraya las comas que encuentres. Acá únicamente van a subrayar todas las comas que encuentran en este párrafo. Luego vamos a leer acá en la parte de en medio de la hoja donde nos indican algunos de los casos, donde podemos utilizar la coma. Como les dije antes, mencionamos algunos y aquí hay otros. Por ejemplo, para separar los elementos de una enumeración que no van ligados por las conjunciones y o la conjunción o. Por ejemplo, en el acuario había tiburones, delfines, rayas y otros animales acuáticos. Cuando estamos haciendo una enumeración o un listado de varias cosas o personas, vamos a colocar coma, a menos que coloquemos una conjunción y o una conjunción o, ¿verdad? También para separar el vocativo o nombre de la persona a quien se dirige el enunciado, era lo que les mencionaba anteriormente. Cuando el vocativo va en medio del enunciado, se escribe entre dos comas. Por ejemplo, oye, Lucía, arregla tu cuarto antes de salir. El vocativo es Lucía porque nos estamos refiriendo por su nombre a una persona. Entonces lleva dos comas, antes y después de. También cuando se interrumpe el sentido del discurso con un inciso aclaratorio o incidental. Puede ser, por ejemplo, posiciones explicativas como María José, mi cuñada, tendrá un bebé. Acá estoy aclarando que María José es mi cuñada, entonces lo coloco entre comas. También las proposiciones adjetivas explicativas. Por ejemplo, en algunas regiones del mundo, por ejemplo en Etiopía, existe mucha pobreza. Como pueden ver, pude haber escrito únicamente en algunas regiones del mundo existe mucha pobreza, pero estoy enmarcando la explicación que es en Etiopía. También comentarios y explicaciones del autor. Por ejemplo, Pedro estaba conmovido, así como en épocas pasadas, por los últimos acontecimientos. Pudimos haberlo escrito sin la parte de en medio, y aún así tendría sentido, pero como queremos introducir en esa oración un comentario o una explicación, entonces lo escribimos dentro de comas. Y también se utilizan al mencionar un autor o sus obras citadas. Por ejemplo, El señor presidente, coma, de Miguel Ángel Asturias, coma, es una gran obra literaria. Acá también estamos marcando el autor del libro El señor presidente. Muy bien, en la parte número 2 de su libro van a colocar comas donde lo consideren necesario y luego completarán la historia. Les tiene que quedar algo así. Hoy viernes, coma, fue un día agotador. 2 exámenes, ensayo de teatro, entrenamiento de fútbol y concierto de piano. Llegué tan cansado a la casa que me dormí de inmediato. Pero no recordé que tenía que buscar por ejemplo, mis calcetas, a mí se me ocurrió, para el uniforme. Colocan sus comas y llenan los espacios. Sigamos leyendo. Al otro día, coma, Dora, coma, recuerden que un vocativo debe ir entre comas. Hay un espacio y dice menor, entonces podemos asumir que es mi hermana menor, coma. Me despertó con una buena noticia. Había encontrado en una bolsa calcetas. Entonces yo coloco coma después de la bolsa, ¿verdad? Y voy a empezar a referirme a qué calcetas.
rojas, azules y blancas, por ejemplo, ¿verdad? Yo le dije, Dora, por favor, préstame unas calcetas blancas de las que encontraste en la bolsa. Y así debe quedarles el ejercicio. En el número 3 vamos a subrayar los vocativos y anotar las comas que se necesitan en el diálogo. Muy bien. El diálogo dice, Pedro, te veo muy pensativo. Ahí va subrayado el vocativo y colocada la coma. Estaba pensando, Sofía, que desde que te conozca nunca te he visto enojada. Pues mira, Pedro, lo que pasa es que solo me ves a ratos. Sofía, no seas modesta y acéptalo, eres encantadora. Gracias, Pedro, tú eres muy simpático también. Ahora en esta parte vamos a insertar las aclaraciones en el lugar indicado y vamos a escribir las comas necesarias. En la parte derecha de su libro pueden ver una oración con una flechita. En donde está la flechita es donde van a colocar lo que se encuentra anotado en el recuadro del lado izquierdo. Por ejemplo, en la primera, Javier, y como está la flechita, coloco una coma y coloco que anhelaba el verano, otra coma y vuelvo a la oración original. Veía caer la lluvia en su ventana. De esta manera. En la siguiente nos va a quedar Los hermanos Karamazov, la obra maestra de Dostoyevsky, fue escrita en 1880. Y luego, Copán, en Honduras, es un sitio arqueológico y turístico muy bello. Y en la última, ayer llegó a visitarme Aura, la hermana de mi madre. Y así es como nos debe quedar la cuarta parte del libro. En el número 5 vamos a redactar un volante informativo para los participantes de un campamento de verano. Vamos a incluir objetos que deben llevar y las actividades que van a realizar. Pon atención al uso de la coma. Yo les voy a enviar ahorita, les voy a mostrar este ejemplo de un anuncio de un campamento. Eso es lo que ustedes tienen que realizar en esa parte. Pueden copiar o pueden redactar uno según su imaginación, pero deben recordar que deben enlistar todas las cosas utilizando comas. Por ejemplo, donde dice qué llevar en tu maleta, ropa para 4 días, toalla, sleeping o chamarras, 2 pares de tenis y así sucesivamente. También pueden enlistar, por ejemplo, actividades que van a realizar, como nadar, correr, jugar, aprender, y también en donde dice no llevar objetos de valor, como por ejemplo joyas, aparatos eléctricos, celulares. Todo eso debe estar separado por medio de comas. Muy bien, chicos, en cuanto tengan realizado todo el ejercicio, pueden enviarlo por medio de WhatsApp para poder calificarlo. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.